Hola, bienvenidos y bienvenidas a Move Live, los webinars de Move, donde cada mes contamos con una persona experta que nos acompaña para hablar de los temas más relevantes del ámbito del ESG. Para quien todavía no nos conozca, Move Moda en Movimiento es una iniciativa impulsada por Modaes, el diario líder en información económica del negocio de la moda. La misión de Move es acompañar al sector de la moda en su transformación hacia un modelo más sostenible, innovador y resiliente. Y lo estamos haciendo a través de la generación de conocimiento y también creando espacios donde los profesionales puedan compartir en torno a los avances en la gestión de la sostenibilidad. Yo soy Sonia Flotats, periodista especializada en ESG y moda y directora de Move. Disculpar los minutos de retraso de hoy del webinar, pero hemos tenido algún problemilla técnico. Desde el lanzamiento de la plataforma, hemos ido organizando diferentes iniciativas con nuestros patronos y partners, pero teníamos ganas de llevar este conocimiento más allá, haciendo accesible a cualquier persona el conocimiento experto y profundizar en este ámbito del ESG. Y así nacieron los Move Live, un espacio donde en 30 minutos personas expertas de distintos ámbitos como la legislación, la comunicación, el diseño o la tecnología, entre otros temas, comparten claves para ayudar al sector a avanzar hacia un modelo más sostenible, innovador y competitivo. En el Move Live de hoy vamos a hablar de historia, pero de historia de la sostenibilidad, claro. Y es que conocer el pasado permite entender mejor el presente e incluso anticipar posibles escenarios de futuro. Hoy echaremos la vista atrás para entender cómo la sostenibilidad se coló en la agenda de los CEOs, cuál ha sido su evolución y en qué momento nos encontramos. Viajaremos del informe Stern al activismo de Greta Thunberg. Sobre ello nos hablará Pilar Riaño, fundadora de Modaes, Cinnamon News y también de Move. Hola, Pilar. Hola, Sonia. Pilar lleva prácticamente 2 décadas escribiendo sobre el negocio de la moda y ello le ha permitido ver de primera mano cómo, cuándo y por qué la sostenibilidad se coló en los despachos del negocio de la moda y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Un conocimiento, por supuesto, único y muy valioso. Y yo no me demoro más, solo recordaros que hay un chat para que podáis hacer preguntas a Pilar durante la retransmisión y que al final de su exposición pues dedicaremos unos minutos a responderlas. Una oportunidad única. Ahora sí, adelante, Pilar. Muchas gracias. Oye, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Sonia, por la intro. Decías casi 2 décadas, llevo más, porque ya me he hecho mayor, más de 20 años escribiendo del sector, pero de una manera muy inicial, muy iniciática, pero es verdad que, bueno, desde que montamos Modes seguramente siguiendo el sector muy, muy en profundidad. Y gracias a todos por conectar estos 30 minutos, que sacar tiempo de la agenda siempre es complicado, pero bueno, son 30 minutos de conocimiento así en cápsula y muy concentrado, ¿no? Pues para aprender más cada día. Hasta ahora seguramente las sesiones de Move Live han sido muy prácticas, muy aterrizadas, ¿no? Buscando generar contenidos que os ayuden en el día a día, ¿no? Y que también, obviamente, generen conocimiento, pero que vayan muy aterrizadas al día a día de las empresas. En la sesión de hoy, seguramente, pues nos vamos a un plano más elevado, ¿no? Menos en el día a día, pero como decía Sonia, mientras van poniendo la presentación que utilizaré como apoyo, como decía Sonia, en Modaes siempre hemos creído que para entender lo que pasa hoy hay que irse hacia atrás y entender lo que ha pasado en el pasado, entender qué es lo que ha sucedido en la historia de las empresas, en la historia económica, en la historia política, en la historia social, para poder entender realmente lo que está sucediendo hoy en día. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Hablar de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha llegado la sostenibilidad hasta el momento en el que estamos. Hemos titulado la charla de Stern a Thunberg, cómo la sostenibilidad se coló en la agenda de los CEOs. Va a ser un repaso muy rápido, ¿no? de todo lo que ha pasado en la sostenibilidad en los últimos años. ¿Qué vamos a ver? Para empezar, una trayectoria histórica, es, como decíamos antes, ¿no? El cómo hemos llegado hasta aquí. Después vamos a ver la trayectoria de la moda, es decir, las empresas que han hecho en este tiempo. Y el tercer punto, una pequeña señal de alarma que no queremos dejar de poner sobre la mesa desde Modaes y de Move sobre cómo vemos el escenario actual. Pero antes os voy a contar una historia, ¿no? Que siempre va bien para empezar, además es después de comer, es un momento duro, ¿no? Pues os voy a contar una historia. Este señor de aquí, tiene cara de simpático, se llama Bruce Harrison, nació en 1932 en Alabama y es considerado el padre del greenwashing moderno.
Pues resulta que en 1992 este señor tenía una agencia de relaciones públicas, una agencia de PR, y le contrató una entidad llamada la Coalición Global por el Clima, la GCC por las siglas en inglés, que estaba formada por empresas del sector del petróleo, sector del carbón, del acero, del ferrocarril, del sector de la automoción, y básicamente lo que era esta entidad era un grupo de presión para oponerse a las medidas para reducir las emisiones. ¿Qué le encargaron hacer? Pues convencer al público final, a los consumidores, de que aquello de reducir emisiones no era tan importante, que el calentamiento global no era tan cierto como se estaba empezando a hablar en aquel momento, y que, bueno, aquello de la sostenibilidad, que ni siquiera en aquel momento se llamaba todavía, o que ya se había empezado a hablar de sostenibilidad, pues que tampoco era tan importante como se creía. Para hacerlo, para llegar a ese público final, lo que hizo fue, ¿no? Pues como buenas relaciones públicas, entrar a través del ámbito de la comunicación, a través de la prensa, y lo que hizo fue acogerse a lo que decían una minoría de científicos que tenían una visión muy crítica, ¿no? sobre esta necesidad de cambiar el cómo se hacen las cosas para esparcir un mensaje. En el 95, el padre del greenwashing moderno, este maestro de las relaciones públicas, decía pues que la Coalición Global por el Clima ha logrado cambiar el rumbo de la cobertura de la prensa sobre el cambio climático, contrarrestar eficazmente el mensaje de ecocatástrofe gracias a la tesis de la falta de consenso científico sobre el calentamiento global. Las consecuencias de aquella campaña bueno, contra la sostenibilidad en aquel momento, las seguimos viviendo hoy, y aunque cada vez es un convencimiento más extendido de que es necesario cambiar las cosas y cambiar la manera en que avanzan las empresas y avanza el mundo, es verdad que seguimos viendo estas cosas hoy en día. Y pese a todo este mensaje en contra, la sostenibilidad se ha colado en el mensaje, se ha colado en la agenda y, por supuesto, se ha colado en la agenda de los CEOs. Después de esta pequeña historia entramos ya en materia, ¿no? En el cómo hemos llegado hasta aquí. Fuera de movimientos hippies, fuera de voluntarismo, que seguramente es como se pensaba, ¿no? Inicialmente, cuando se empezó a hablar de sostenibilidad, de lo que iba esto, la historia de cómo la sostenibilidad se ha introducido en la agenda de los CEOs no va de nada de todo esto. Va de política, va de economía y va de datos científicos que apoyan esa necesidad de cambiar un modelo. Vamos a hacer un repaso por las fechas clave. Espero que no sea muy tedioso, voy a intentar hacerlo ágil. Si buscamos una fecha, seguramente la primera que deberíamos ir a buscar es la de 1968, cuando se funda el Club de Roma. Es un grupo de 35 científicos y políticos de 30 países que se reúnen por invitación de un político italiano y un escocés para debatir sobre los cambios que la acción humana está produciendo en el planeta. En 1970 se constituye oficialmente en Suiza el Club de Roma. Al final, este proyecto lo que era es un laboratorio de ideas para avanzar en el desarrollo de esta materia, y una de las primeras iniciativas de este Club de Roma fue el impulso del llamado Informe Meadows. Y así llegamos a 1972 con el informe Meadows, que es encargado por el Club de Roma, el MIT, y presentado por la biofísica y científica ambiental Donatella Meadows, que la tenemos aquí en la imagen, que con su informe, el informe lo tituló Los límites del crecimiento, y al final lo que hacía era una simulación que recreaba el crecimiento demográfico, económico y la huella ecológica de la población en el planeta en los siguientes 100 años. El informe que presentó, obviamente, iba en contra de cómo se estaba desarrollando el mundo y la economía hasta aquel momento, pero es verdad que fue muy criticado por ser excesivamente alarmista o por tener poca base científica. De ahí damos un salto un poco más adelante, a 1987, y se publica el informe Brundtland, que es un informe que enfrenta y contrasta la postura de desarrollo económico actual junto con el de sostenibilidad ambiental, realizado por la ex primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland. Es elaborado por distintas naciones en el 87 para la ONU, y es por una comisión encabezada por Brundtland, y es el informe en el que por primera vez se utiliza el término de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, que es al final y se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
También es interesante este informe, o es destacable este informe, porque no solo habla de sostenibilidad ecológica, sino que también habla de, o lo pone en el contexto, en un contexto económico y también de desarrollo social. Avanzamos y llegamos a 1992, a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que es la primera vez en que la sostenibilidad se cuela en la agenda política mundial, y es en esta Cumbre de la Tierra de Río del 92, que es organizada por la ONU. A raíz del informe Brundtland y de aquel encuentro que había tenido lugar, pues en la Unión Europea y otros países firmaron la Declaración de Río, en la que por primera vez se acuñó esa definición de sostenibilidad. Y por primera vez también se fijan unos compromisos para formular estrategias de desarrollo sostenible. Vamos 7 años adelante y llegamos a 1999 y nos encontramos a Kofi Annan en el foro de Davos. Entonces él era secretario general de la ONU y en el foro de Davos lanza la idea de un pacto mundial, de un Global Compact, para impulsar esas bases socioambientales necesarias para mantener esa nueva economía global. Ese foro se celebra bajo el título de Globalidad Responsable. Y uno de los hitos más importantes en la historia reciente sobre la sostenibilidad nos lleva a 2006 con el informe Stern. Aquí lo tenemos a Sir Nicholas Stern, que publica el Stern Review on the Economics of Climate Change. Y es el primer informe en el que es el primer informe que un gobierno encarga no a un climatólogo, sino a un economista. Es decir, ya se está poniendo a la sostenibilidad en el centro de la agenda económica y política. ¿Qué conclusiones tiene el informe Stern? Pues dice que, por ejemplo, decía cosas como que se necesita una inversión, se iba a necesitar una inversión necesaria equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático, o advertía de que de no hacerse dicha inversión, el mundo se expondría a una recesión que podría alcanzar el 20% del PIB global. Aquí tenéis la página de Amazon actual, por si os queréis comprar el informe Stern, ¿no? Para quien le guste la teoría dura y concentrada, pues se puede comprar. Y llegamos al año 2000. Si Stern le puso cifras al cambio climático, probablemente el político estadounidense Albert Arnold Gore, Al Gore, le puso rostro. Como sabéis, tras ser vicepresidente de Estados Unidos entre el 93 y 2001, se convirtió en un activista por el cambio climático, en contra del cambio climático, y llegó incluso a conseguir el Premio Nobel de la Paz por todo su trabajo. Fue la persona, tendrá detractores y defensores, pero realmente fue la primera persona que le puso rostro y esparció el mensaje de la sostenibilidad. ¿Qué más cosas han pasado? Entonces, aquí tenéis a Al Gore. ¿Qué más cosas han pasado en todos estos años? Bueno, pues 2011, Greenpeace lanza su campaña Detox. Lo hace la primera vez con una edición que le llama Trapos Sucios, y es la primera vez en que pone nombres y apellidos a empresas, a marcas que, en su opinión, no están trabajando bien. Habla de Adidas, de Nike, de H&M, de Calvin Klein, de Lacoste, de Puma o de Ralph Lauren, que habla que tiene fábricas en China que utilizan sustancias químicas peligrosas en sus procesos productivos. Un año después, Greenpeace lanza una segunda edición que le llama Puntadas Tóxicas y habla de otras marcas. Como veis aquí en la imagen, incluso Inditex, ¿no? Incluso empresas españolas han sufrido las consecuencias, ¿no? De esta acción de denuncia de Greenpeace en estas campañas. Y llegamos a un año, el 2013, en el que, así lo pensamos desde Modaes, es el año en el que realmente la sostenibilidad empieza a entrar en la agenda, no de la moda. No se habla tanto de sostenibilidad ambiental, sino que, en nuestra opinión, la sostenibilidad entra en moda a través del ámbito social. Y no es, bueno, al final la causa es la catástrofe del Rana Plaza, como sabéis, 24 de abril de 2013, un edificio conocido como Rana Plaza en el centro de Dhaka, la capital de Bangladesh, colapsa. Había 7 fábricas dentro y mueren más de 1000 personas. Es la segunda catástrofe industrial más importante de la humanidad, por detrás del Bhopal, que es industria química, ¿no? Es llamativo, ¿no?, que una industria tan inofensiva a priori como es la moda pueda causar tanto daño como es el textil. Hubo una gran movilización social que duró más o menos, pero lo que sí que es cierto es que a partir de aquel momento lo que vemos es que las empresas empiezan a hablar ya de sostenibilidad social, aunque no le llamen así, y realmente hay un movimiento de acción, de hacer cosas y de empezar a cambiar para que esto no vuelva a suceder.
Nos vamos a 2015, volvemos al ámbito político. Se firma el Acuerdo de París, en el que establece medidas para reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se firmó en 2015, como decíamos, tras ser negociado en la 21 Conferencia sobre Cambio Climático, en la COP21. Y si adelantamos un poco, aquí tenemos la fotografía, ¿no?, triunfal después de esa firma. Si adelantamos un poco la mirada, ya con mirada 2015-2030, pues obviamente el Pacto Mundial del que hablamos antes con Kofi Annan no solo está vigente hoy en día, sino que está muy aterrizado en esos objetivos de desarrollo sostenible, en esos ODS, que no es más al final que una guía de 17 puntos para dinamizar las acciones de las empresas en sostenibilidad, que seguramente es una traducción muy fácil de entender, ¿no?, de hacia dónde debe ir la acción. Antes hablábamos del primer rostro de la sostenibilidad o de la primera persona que realmente divulga y le pone rostro a la sostenibilidad, pues un segundo rostro y realmente muy importante llega en 2018 con Greta Thunberg. Como sabéis, es una estudiante sueca que con solo 15 años pues decide ir a la huelga, no ir al colegio, en contra del cambio climático. De nuevo, su figura habrá avanzado hacia un lado o hacia el otro, tendrá partidarios y tendrá detractores, pero lo cierto es que la juventud y el estilo directo de esta activista hizo que poner la sostenibilidad en la agenda, hizo que se hablara de ella y seguramente hizo que muchas generaciones o que las generaciones más jóvenes se subieran al carro y realmente pues empezaran a ser conscientes del mensaje. 2019, el Fashion Pact está lanzado bajo la protección de Emmanuel Macron, entonces presidente de Francia. Se constituye en aquel momento el Fashion Pact, la iniciativa en busca de la sostenibilidad en la industria de la moda, apoyada por más CEOs. Si tenéis aquí la imagen, si hacéis zoom, si la ampliáis, reconoceréis caras, desde CEOs de Gap, de H&M, Bestseller, Inditex, Kering, todos están aquí. Es la iniciativa que más CEOs del sector o que más grandes empresas del sector apoyan. ¿Qué es el Fashion Pact? Bueno, pues el Fashion Pact es una organización sin ánimo de lucro que busca fomentar la colaboración entre empresas para cambiar el impacto ambientalmente perjudicial de la industria de la moda altamente fragmentada. Y eso es importante, al final son grandes empresas unidas para avanzar y que cambien cosas en un sector como la moda, que como sabéis es muy fragmentado y tiene pequeños, medianos y grandes operadores muy dispersos en todo el mundo. Estamos en 2019, recordad, 2020 llega el COVID, el mundo se paraliza y hay momentos en que no sabemos, o si recordáis, no sabíamos si la sostenibilidad se iba a acabar o si realmente aquella, aquella emergencia sanitaria nos iba a hacer creer y apostar todavía más por la sostenibilidad. Bueno, pues después del COVID tenemos en Europa el Green Deal, que es un conjunto de iniciativas impulsadas por Ursula von der Leyen con el objetivo general de hacer que la Unión Europea sea climáticamente neutra en 2050. Como sabéis, el año pasado este Green Deal se transformó en el Clean Industrial Deal, pero por el camino es cierto que este Green Deal puso en el foco a diferentes sectores y uno de ellos, seguramente el que más ha puesto en el foco, es el de la moda. En 2021, Ursula von der Leyen decía que la moda rápida es veneno o que ella apostaba por que se sustituyera la moda rápida por una moda lenta y circular y que es necesario que haya moda sostenible para todos. Y ella decía, ¿no?, que la solución es simple, comprar menos, pero mejor. Al final, este Green Deal o esta poner a la moda en el centro, al final fue la punta de un iceberg, de una creciente corriente de opinión en contra del fast fashion, en contra, que al final es un tipo concreto de moda, pero en contra de la industria de la moda en general, que a la vez fue acompañada por una revolución en el pipeline legislativo, que como sabéis, bueno, lo habéis sufrido la mayoría y lo estáis pasando la mayoría, ¿no? Hay un montón de normativas que han entrado ya en vigor y otras tienen que llegar, que al final lo que hacen es cambiar el modelo operativo de las empresas del sector. Y llegamos a 2024, ya estamos casi en la actualidad y nos encontramos ya con Donald Trump. El 20 de enero, Donald Trump regresa oficialmente a la Casa Blanca en su segundo mandato. Y bueno, las decisiones polémicas que ha tomado, seguramente hemos visto las grandes en 2025, pero es que de las primeras que tomó nada más llegar fue
proponer o promulgar la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París o derogar varias leyes en referencia a derechos civiles en el país que llevaban décadas y décadas implantadas en el país. ¿Qué provocó esto? Bueno, pues que hubo un péndulo, ¿no?, de empresas, un movimiento pendular de empresas que habían apostado por la sostenibilidad tanto social como ambiental para, o un movimiento pendular hacia precisamente recortar el avance que se había hecho durante ese tiempo. Estamos en la actualidad, ¿no? Pues vamos a ver qué han hecho las empresas en todo este tiempo y vamos a terminar con qué está pasando hoy en día. Y si me permitís, nosotros empezamos a escribir de sostenibilidad más o menos en 2014-15. Hemos buscado algunas frases que decían las empresas en 2016. Por ejemplo, el entonces CEO de Nike, Mark Parker, decía: vemos en la sostenibilidad tanto ambiental como social un camino poderoso hacia la innovación y es una parte crucial de nuestra estrategia de crecimiento. Fijaros, ya en aquel año, hace 10 años, ya se ponía la sostenibilidad en el centro del negocio. O H&M, por ejemplo, Hannah Hallin decía: no solo se puede crecer y seguir siendo sostenible, sino que ser sostenible es clave para el crecimiento de la empresa. Es decir, sostenibilidad ya no solo ambiental, por el cuidado del medio ambiente, sino por el futuro de la propia empresa. Es poner esa sostenibilidad en el centro de la estrategia empresarial. Si intentamos separar por décadas cómo ha empezado, cómo ha sido ese camino de la sostenibilidad en las empresas, pues empezamos en la década de los 90, podíamos hablar de la sostenibilidad como RSC. Que al final es el primer campo en el que se mueve la sostenibilidad, en ese campo de la responsabilidad social corporativa, que es un concepto acuñado en el 53 por el economista estadounidense Howard Bowen. De hecho, Nike, por ejemplo, fue una de las primeras empresas del mundo de moda en crear un departamento de RSC y de hecho es de las más avanzadas, o era hasta ahora. Es verdad que han hecho una pequeña pausa, tienen problemas más graves. Es de las empresas más avanzadas en términos de sostenibilidad. ¿Qué problema tenía RSC? Pues que estos departamentos al final muchas veces nacían de la filantropía o de la vocación de caridad de los propietarios de las empresas, con lo cual no era 100% el objetivo de cambiar el mundo que tenemos hoy en día o de cambiar esos modelos productivos y de funcionamiento que tenemos hoy en día. En los 2000, el término RSC avanza hacia sostenibilidad y, bueno, de forma progresiva se van abandonando esas denominaciones de RSC y ya se empieza a hablar de departamentos, ya se empiezan a crear los primeros departamentos de sostenibilidad con responsables que van poco a poco escalando en el organigrama de las empresas. En esos años también es cuando se crea el término ESG, esas siglas ESG, y muchos departamentos también las adoptan, ¿no?, pues para explicar bien lo que hacen. 2010, yo lo llamaría la década del hype de la sostenibilidad, y pensad que 2010, la década de 2010 es muy larga, ¿no? Empieza en el 10 y acaba en el 19, con lo cual son 9 años casi hasta el 20 en el que la sostenibilidad vive un momento máximo. Solamente por poner un ejemplo, en 2010 H&M lanza su línea Conscious, en 2016 Zara lanza John Life y en 2017 Mango crea Committed. Son momentos en los que la sostenibilidad hay que explicarla, hay que hacerla llegar al consumidor, y de ahí que incluso se lancen colecciones con nombres y con atributos 100% sostenibles para que lleguen al consumidor. También en esos años se popularizan entre los equipos directivos esos bonos vinculados a objetivos sostenibles. Y del subidón, pues podríamos decir que llega el bajón y pasamos de esa época del greenwashing en el que se intenta lavar la imagen, no es que se intente lavar la imagen, sino que realmente se utiliza la sostenibilidad como herramienta de marketing, que es algo que ha sido acuñado como greenwashing, al greenhashing, a todo lo contrario. ¿De dónde viene esto? ¿Qué cosas pasan para que lleguemos a este greenhashing, a este silencio de las prácticas sostenibles? Bueno, pues en 2022 la Comisión Europea indica en un informe que dice: los consumidores que desean comprar productos más sostenibles se ven a menudo desalentados de hacerlo por la poca fiabilidad de las declaraciones. Es decir, el consumidor no se puede fiar de lo que están diciendo las marcas y la Comisión Europea lo está poniendo en evidencia. Es el momento en que vemos denuncias de entidades de consumidores de todo el mundo contra marcas. Y obviamente esto tiene un daño reputacional, un potencial daño reputacional grande. ¿Qué más sucede? Pues, por ejemplo, el índice HIC, que lo conoceréis todos y que era uno de los más reputados del sector, pues las autoridades de consumo de Noruega
presentan una denuncia contra este índice porque no lo consideran que realmente esté trabajando bien y llega incluso a desaparecer. Es el índice que es tomado como referencia en el sector, llega a desaparecer precisamente porque no es 100% fiable. En 2020, a la vez que tenemos ese greenwashing, ese greenhashing, tenemos también la locura por la legislación. Lo veíamos antes, ¿no? En 2020, con ese Green Deal, se empiezan a impulsar diferentes normativas y legislaciones, ¿no? De aquí, con el plazo de hasta 2030, que tienen que entrar en el sector de la moda. Algunas hemos visto que han entrado en vigor ya, otras no, y que realmente tienen unos cambios o suponen unos cambios tan profundos en el sector que si entran en vigor todas, probablemente obligará a cambiar modelos de negocio como realmente ya está haciendo cambiar la operativa del sector. ¿Cómo ve esto el sector de la moda o cómo vemos nosotros desde Modaes que se percibe dentro del sector? Pues inicialmente es cierto que se percibe con cierto rechazo, pero al final son muchos cambios juntos, pero al final, lo que va a hacer la legislación o lo que se percibe en el sector que va a hacer la legislación es homogeneizar, ¿no? Poner unas reglas claras del juego para todos los operadores. Habrá empresas que estén más avanzadas y otras que menos, pero en la gran medida, el grueso de las empresas ya están apostando, ¿no? Pues por ponerse al día y por saber qué está sucediendo. Y si llegamos al momento actual, 2025, podríamos hablar también, esto empieza en 2024, ¿no? Pero si tuviéramos que decir cómo describiríamos 2025 en términos de sostenibilidad, podríamos decir entre el desconcierto y el hartazgo. Desconcierto, porque, como decíamos, había mucha normativa, mucha legislación, muchos cambios que tendrían que haber entrado en vigor y no lo han hecho. Las empresas y los CEOs, que al final son quienes deciden, ¿no? Dónde se ponen los recursos y cuáles son los focos estratégicos de las empresas, habían jugado las cartas a la carta de la sostenibilidad porque realmente iba a cambiar, ¿no? Por impacto de la legislación, pero no ha sido así o no ha sido tan rápido como se esperaba. La Unión Europea ha dado marcha atrás, ha rebajado legislaciones o ha postergado la aprobación de muchas legislaciones, con lo cual esto genera desconcierto y a la vez genera hartazgo. Genera hartazgo entre los consumidores, que muchos de ellos pues ya basta, ¿no? De tanta sostenibilidad, a mí dame las cosas bien hechas, pero también lo crea dentro del propio sector, ¿no? Que lleva muchos años preparándose para algo que finalmente no se sabe cuándo va a llegar, tenía que haber llegado ya y no lo ha hecho. Y para terminar, en el momento actual os decía, ¿no? que nos gustaría dejar esos 3 pequeños signos de alarma. No quiere decir que sea la realidad, sino es la percepción que tenemos nosotros de lo que está pasando ahora mismo. El primero, hay una cierta fatiga sostenible de todos. Antes hablar el término de sostenibilidad tenía, pues eso lo hemos dicho antes, ¿no? Mucho hype. Ahora ya no, ya es demasiado tiempo hablando de lo mismo. Estamos viendo que esto está conduciendo a una pérdida de peso de la materia dentro de las estructuras de las propias empresas. Hubo un momento en que los directores de sostenibilidad, podríamos decir, bajado mucho y de una manera muy coloquial, eran las estrellas del rock and roll, ahora no lo son. Para ponerlo más gráfico todavía, los departamentos de RSC seguramente estaban en una esquinita de la planta de una empresa. Cuando todo eso se convirtió en sostenibilidad y la sostenibilidad se puso en el centro, volvieron al foco y se pusieron en el centro y ahora vuelven a estar ya un poquito más al lado, porque por eso, por la fatiga, por el retraso, por todo esto, o sea, la sostenibilidad está perdiendo peso de nuevo dentro de las empresas y el gran riesgo que puede conducir a esto, y seguramente es contradictorio con todo el contenido que hemos visto en este ratito, es que salga de la agenda. Esta fatiga, esta pérdida de peso, este retraso, tantos años preparándome para algo que finalmente no ha llegado, bueno, pues tiene el riesgo de que provoque que la sostenibilidad salga de la agenda política, de la agenda social o de la agenda de los CEOs. Y yo creo, o desde Modaes creemos, que es algo que no nos podemos permitir, por 3 razones. Y con esto ya termino. La primera, porque el impacto de la moda es real, será más, será menos, será la primera industria más contaminante del mundo, que ya sabemos todos que no, aunque se siga diciendo, pero el impacto de la moda es real. La segunda razón es que, aunque haya gente que lo pueda seguir discutiendo, igual que veíamos aquella campaña de imagen inicialmente, las evidencias científicas son indiscutibles y nos hablan de que hay que cambiar el modelo. Y la tercera
porque toda la economía, y no solo la moda, todos los sistemas productivos y económicos tendrán que cambiar. Y el cambio no es rápido, no se hace de la noche a la mañana, con lo cual o lo hacemos ya o esto no va a funcionar. Nada más por mi parte, muchísimas gracias. Espero que conecte Sonia y yo creo que como siempre, pues si tenéis preguntas, encantadísima y espero que os haya resultado útil este recorrido histórico. Pilar, muchísimas gracias porque no útil, súper útil, yo creo y estoy segura que toda la gente que nos ha seguido también lo pensará, porque cuesta, ¿no?, tener esta visión histórica y este recorrido y que alguien bueno, haga el trabajo de recopilar la información, con lo cual es un webinar que queda grabado y es interesante recuperarlo. Yo no sé si hay preguntas. De verdad, tenéis a Pilar Riaño aquí, que la hemos secuestrado, con lo cual merece la pena tenerla. Mira, aquí veo. A ver, hola Pilar. ¿No son las sanciones el verdadero problema si la multa por no cumplir es 100 veces menor que los beneficios por incumplir? Ante una baja moral empresarial, la opción más clara es tirar tirar por el derecho, ¿no? ¿Qué opinas? Ahí te lanzan. A ver, yo es que te diría, José María, que nos conocemos hace mucho tiempo, que pondría en duda lo de la baja moral empresarial. El sector de la moda es, bueno, altamente criticado. Si salimos ahora a la calle, a cualquier calle de España, preguntas qué opinas de la moda, te dirán de todo, probablemente poco bueno. Y en mi opinión, es un sector que ha hecho muchísimos avances. ¿Qué problema tiene? Que no los explica o que le cuesta mucho más explicarlos. Las sanciones, bueno, pues sí, esto es lo de siempre, ¿no? Probablemente si las sanciones fueran más altas, pero por eso se está desarrollando toda la legislación y ahí sí que va a entrar, ¿no?, la parte sancionadora, Sonia, si no me equivoco. Eh, Cuando todo ese paquete legislativo esté funcionando y cuando esté todo claro, sí que habrá sanciones que hará que incumplirlo, pues, bueno, pues obviamente suponga un castigo. Tampoco creo que las empresas funcionen únicamente por miedo al castigo. La sostenibilidad en la industria de la moda, estamos hablando de un cambio de modelo y creo que el grueso de las grandes empresas lo saben. Si no, porque, no sé, sino porque H&M y Inditex, que son los dos grandes grupos del sector, llevan décadas y décadas y décadas invirtiendo en esto. Uno de manera visible, haciendo incluso campañas en televisión, y otro de manera mucho más silenciosa y mucho más discreta, pero sino porque llevan tanto tiempo gastándose dinero, inversión, en transformar un modelo. No sé si he contestado, pero bueno. Yo creo que sí. Si tenéis eso, más preguntas, hacerlas porque os digo, hemos secuestrado a Pilar y esto no pasa cada día. Yo justamente tengo muchas y tenían esta línea, ¿no? De si desde tu punto de vista y todo lo que conoces, ¿crees que eso, la sostenibilidad ha entrado en las agendas de los CEOs por obligación legal, por reputación o porque realmente se lo creen que el negocio debe cambiar o porque es un tema económico precisamente que o cambia o muere? Yo creo que descontando algunos avanzados, creo que en la agenda de los CEOs entra por la amenaza legislativa. Lo hemos visto todos. Cuando las empresas realmente se han puesto las pilas en sostenibilidad, ha sido, y digo en serio, no con campañas de comunicación, es cuando los CEOs lo han metido en sus estrategias, realmente han fijado objetivos, han fijado, pues eso, bonus, y esto no ha pasado, pues ha pasado a partir de 2020, que es cuando realmente la legislación o la amenaza de una posible legislación hace que las empresas digan, uy, me tengo que adaptar porque esto va a cambiar. Hoy en día, ¿por qué es? Bueno, pues habrá una mezcla de las dos cosas. Habrá quien crea eh, que realmente es una parte de convencimiento, ¿no? Tenemos ejemplos empresariales que son así y otros que es porque hay que adaptarse a una nueva realidad. Si es por la legislación, bueno, pero es una nueva realidad en la que tiene que jugar el sector. Muy bien. Y bueno, en esta nueva realidad, ¿en qué crees que las que han avanzado, en qué han avanzado más y qué queda más por avanzar de lo que tú ves, de las informaciones que recibes? Yo creo que en los últimos años, o sea, ¿en qué han avanzado más? A ver, hubo un momento en que cuando se hablaba de sostenibilidad se hablaba básicamente de sostenibilidad social. Ahora creo que todos tenemos claro que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de nuevos materiales, ¿no? De buscar esos materiales del futuro
que hará bueno, o que podamos utilizar los materiales que ya existen, reciclarlos y generar nuevos, o encontrar materiales realmente que con mucho menor impacto. Y creo que se están dando pasos de gigante en ese sentido y muy rápido. Es verdad que a principios de 2024 hubo un pequeño susto, ¿no? Cuando fue la quiebra, creo que 2024, Renewcell, ¿no? Que era la gran promesa Next Gen, de esas fibras de nueva generación, que básicamente, bueno, fue a bancarrota porque no tenía apoyo, ¿no? De esos grandes grupos, pero es verdad que en el último año, desde 2024, desde aquel golpe de atención hasta ahora, lo estamos viendo de manera continua y de manera colaborativa, que eso también está bien, ¿no? Que cada vez hay más grandes empresas unidas, investigando de forma conjunta o no, pero al menos investigando en el mismo sentido para unir esfuerzos que en un sector como el de la moda, que cada uno va para su lado, pues eso no es tan frecuente. Eso sí, la clave que lo vemos clarísimo desde Move, ¿no? El avanzar en investigación, si puede ser a la vez, pues mejor, y para generar estos cambios. Y a lo largo de la historia, ya que estábamos con el tema historia, igual es difícil la pregunta, pero no, ¿qué momento ha sido más apasionante o relevante en temas de avance en sostenibilidad, si lo ha habido, que hayas visto social, ambiental, un momento que digas, ostras, este momento fue clave? O sea, llamarle apasionante me parece un poco frívolo, pero es lo que decía antes. Para mí el momento clave es 2013 con el Rana Plaza, y es cuando realmente nosotros empezamos a ver que las marcas de moda hablan de sostenibilidad. De nuevo, empiezan hablando de sostenibilidad social, es porque es lo grave que ha sucedido en ese momento, y seguramente es lo más urgente, y luego poco a poco se va pasando a esa sostenibilidad medioambiental, que es donde está ahora en el foco, pero que no hay que olvidar, que la social sigue estando ahí, que sigue habiendo cosas por cambiar eh, en los países productivos y aquí. Entonces, bueno, yo te diría que el Rana Plaza para mí es el momento clave en el que realmente la moda empieza a hablar de sostenibilidad. Por supuesto. Muy bien. A ver, yo creo que hay alguna pregunta más. Que sí, mira, Luis, perdonar el no conectar a tiempo, nada. ¿Cómo se come la amenaza legislativa con la invasión de Minimix o la falta de coherencia del consumidor? Wow. La falta de coherencia del consumidor. A ver, yo soy de la creencia que al consumidor no le podemos exigir nada. A mí, como consumidora, pues yo voy a consumir como quiera. Creo que son las marcas, creo que es el sector, pero me da igual que sea el sector de la automoción, el sector de no sé qué, cualquiera, el que tiene la obligación de ofrecerme productos con un menor impacto ambiental, porque el trabajo es suyo. Poco a poco esa conciencia irá calando, pero no podemos pretender que el cambio venga del consumidor, porque no lo va a venir, porque el consumidor quiere precio, quiere velocidad, quiere todo a lo que le hemos acostumbrado. Entonces, a medida que las marcas vayan avanzando, yo creo que es cuando el consumidor irá avanzando también irá cambiando su manera de comprar. Me parece muy injusto echarle la culpa al consumidor, ¿no? Cuando siempre se dice, las nuevas generaciones dicen que son muy sostenibles, pero luego se compran la ropa en Shein. Bueno, pues ya llegará una regulación que hará que Shein tenga que cambiar su manera de funcionar, o no, no lo sé, pero tendrá que cambiar su modelo de negocio si quiere adaptarse a cómo es la regulación en Europa o cómo es en Estados Unidos, cuando a medida que en Estados Unidos también esas regulaciones sostenibles vayan cambiando. Y el de minimis ya lo estamos viendo, ¿eh? Ya están todos los países del mundo blindándose. Esto ha sido cosa de agosto, septiembre, están todos los países blindándose, la Unión Europea preparando su propia regulación. O sea, esto va a ir avanzando, yo creo que rápido en realidad. Claramente el tema legislativo, ¿no? Lo que decíamos, a la que hay la legislación es lo que mueve. Y aquí viendo un tema de futuro, ¿cómo ves el futuro de la sostenibilidad en las empresas de la moda o en las agendas de los CEOs, ¿no? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Bueno, es lo que decía antes. Creo que en los últimos 2 años hemos visto una pérdida de peso. em, Se ve simplemente mirando las memorias. Hay menos menciones a sostenibilidad, ya no solo al término, sino a las acciones que se hacen. Bueno, está cambiando un poco, ¿no? Todo. También creo que es bueno y es normal que suceda esto.
La sostenibilidad no debería ser ni un departamento dentro de una empresa, ni una materia, ni tendríamos que hablar ni siquiera del término sostenibilidad. Debería ser algo que diésemos todos por sentados, ¿no? Que las reglas del juego, ese modelo de negocio, ya incorporase esa nueva manera de funcionar. Con lo cual, lo que decíamos antes, ¿no? Pues ojo, porque si sale de la agenda, quizás se pare toda esa evolución sostenible, pero que a la vez es algo que tiene que terminar pasando. Esos comités de sostenibilidad deberían tender a desaparecer, ¿no? Porque en todas las áreas de la empresa se tengan en cuenta esos criterios, esas maneras de trabajar que hagan que pues, la moda tenga un menor impacto en todos los ámbitos. Tal No sé cual. cómo lo ves tú, Sonia, que igual no estás de acuerdo. No, tal cual, justo es una pregunta que quería hacerte, si veías eso, los departamentos de sostenibilidad, estos iban a crecer, si se iban a poner más en el centro o precisamente, que es lo que dices, iban a ir desapareciendo porque se integran dentro de todos los departamentos y es algo transversal. Yo lo veo así, lo quiero ver así, pero además lo veo así porque hacia ahí vamos. Y las nuevas empresas, Lo porque... que sí, Sonia, una cosa, sí que tienen que seguir existiendo esos departamentos de sostenibilidad. Lo que pasa es que es verdad que vamos a una sostenibilidad cada vez más técnica. Antes hablar de sostenibilidad era hablar casi de filosofía. Ahora no. Ahora es muy difícil hablar de sostenibilidad. O sea, nosotros como periodistas, que somos unos diletantes, que no tenemos ni idea, porque no estamos en el día a día, lo vemos. Ahora hay que saber de legislación, hay que saber de porcentajes, hay que saber de materias, ya es otra cosa. Entonces, esos departamentos de sostenibilidad probablemente tienen que seguir existiendo, pero ya con perfiles súper técnicos. O sea, Exacto. que son más valiosos que nunca. Y quizás infiltrados ahí, que por cierto desde MUF aquí hago cuña publicitaria, ¿no? Pero justamente estamos trabajando en eso, en traducir estos lenguajes complejos y todos estos temas técnicos en elementos más fáciles de digerir y de consumir. Y porque estamos hablando todo el rato, ¿no? De las empresas de moda y estamos pensando en las de siempre, en las grandes. ¿Cómo ves las nuevas empresas que van surgiendo? Abordan el tema, esta sostenibilidad integral, lo hacen por greenwashing, bueno, por greenwashing no, perdón, por marketing. ¿Cómo son las nuevas empresas que surgen? Mira, yo creo que tenemos dos tipos, ¿no? Si pensamos en las startups ahora que están más de moda, tenemos dos tipos. Aquellas que realmente ponen la sostenibilidad o tienen la sostenibilidad por bandera y la muestran, pero fíjate que no hablan del término sostenibilidad en ningún momento, ¿vale? Pues no sé, estoy pensando en un Blue Banana, ¿vale? Bueno, yo como puedo decir ejemplos los digo. Un Blue Claro. Banana. Blue Banana, tú lo ves, que es una marca que comulga con valores sostenibles, pero no te habla de sostenibilidad, te puede hablar de naturaleza, te puede hablar de personas, te puede hablar de muchas cosas, pero ya no te habla del término sostenibilidad. Y luego tienes todo lo contrario, marcas que dan la sostenibilidad por sentada. Pues el ejemplo de Nude Project, ¿no? Que son como las dos marcas del momento. Nude Project es todo lo contrario, pero la sostenibilidad es que ya está incluida, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos los dos ejemplos. Lo que sí que es cierto es que todas estas marcas que van haciendo, lo que vamos viendo es que en el último año, que seguramente es cuando están pegando más el subidón, se están armando de perfiles más técnicos para poder hacer frente al cambio. Por eso, porque no es un cambio filosófico de cómo pienso y cómo me comunico, no, es que esto ya va de normativas, de legislación, de dar respuesta a exigencias que me piden, así me meto en un scrap o me meto en el otro, de cómo trabajo, y para esto necesitas perfiles técnicos. Genial. Oye, no te quiero robar más tiempo, que sé que tienes mucho trabajo. No sé si hay alguien que tenga más preguntas, si no, quizás las podéis dejar escritas e intentamos responderlas de alguna otra manera. Nada, vemos que sí, que la sostenibilidad, bueno, ha hecho todo un recorrido, entendemos por qué estamos aquí y vemos que esto de alguna manera u otra, sea legislativamente o porque los recursos del planeta se acaban, va a seguir y se va a integrar y se va a normalizar, y yo estoy súper contenta de recibir este mensaje de Pilar Riaño. O sea que muchísimas gracias, Pilar, por tu tiempo, por tu participación, por la dedicación. Gracias, Sonia, y gracias a todos por eso, por conectar este ratito.
Gracias, Pilar. Nada, yo antes de que os vayáis, recordar que podéis recuperar esta sesión y todas las demás en la web de Move, movemodemovimiento.com. Además, allí tenéis un montón de información, como decíamos ahora, para aprender y profundizar en la materia. Y antes de irnos, os quería recordar dos temas, o decir dos temas. Uno, el próximo Move Live será el martes 21 de octubre y en esta ocasión contaremos con Joan Riera, que es el director de servicios al cliente de Kantar, que nos hablará de consumidor y sostenibilidad. ¿Qué pasa eso? Consumidor y sostenibilidad. ¿Se influye realmente este driver en las decisiones de compra? Ahora veíamos que decimos unas cosas y hacemos otras. Joan y Kantar cuentan con muchos datos, nos los van a compartir y podemos a partir de aquí aportar luz al tema y reflexionar sobre ello. Imprescindible si sois profesionales de la comunicación, del marketing, de producto y, por supuesto, de cualquier área del negocio. Y el segundo tema, estamos empezando a preparar la programación de los Move Live del año que viene, del 2026, y necesitamos que nos escribáis y nos digáis si estos webinars os parecen interesantes, si no, si el formato funciona, si no, la hora, los temas, si que os gustaría, de qué os gustaría que habláramos, a quién os gustaría que trajéramos como ponente, porque haremos lo posible para encajar que aporte. Lo que queremos es aportar conocimiento en poco tiempo y nada, o sea que nos podéis escribir por aquí mismo por LinkedIn y nos encantará porque nos ayudaréis mucho a hacer la agenda. Y ahora sí, gracias a todas y a todas por el ratito que nos habéis acompañado y hasta la próxima.